Enfrentar el duelo, un proceso que es natural, que es doloroso y que muchas veces debemos ser acompañados. Hoy, en los procesos de intervención, hablaremos de la técnica de la intervención personal aplicada en los procesos de duelo. Bienvenidos. Previo a hablar de la técnica interpersonal, voy a hablarte un poco referente a lo que se considera la teoría interpersonal. La teoría interpersonal postula que el desarrollo y el mantenimiento de algunas patologías psiquiátricas ocurren en un contexto social e interpersonal y que su inicio, respuesta a tratamiento y resultados finales están influidos por las relaciones interpersonales entre los pacientes y sus personas cercanas y significativas. Las generalidades de la terapia impersonal se resumen así: dirigida hacia las relaciones interpersonales, centradas en expectativas de roles, disputas frente a conflictos internos y deseos. Explora la transición del aquí y el ahora frente a experiencias de la infancia. No descarta el uso de antidepresivos como una forma concomitante. El tiempo limitado para la aplicación de esta terapia hace referencia a 14 a 18 semanas. El abordaje se centra en cuatro dominios principales: duelo, disputas personales por un rol, transiciones de los roles y déficit de relaciones interpersonales. Algunos autores han propuesto la pérdida del self saludable como el quinto elemento, específicamente para el tratamiento del trastorno afectivo bipolar. En todo caso, mejorando la calidad de las relaciones con terceros y por tanto el funcionamiento social, se podrían reducir o eliminar síntomas psiquiátricos. Las tendencias principales que influencian este movimiento son la teoría del apego. Tanto los problemas psicológicos como las relaciones interpersonales se dañan cuando hay conflictos del apego. La terapia se centra en cómo el paciente comunica sus necesidades y de cómo fortalecer la red social. La teoría de la comunicación. Algunos patrones de comunicación específicos generan respuestas negativas de terceros. El proceso terapéutico se centra en modificar algunos elementos. Al hablar de los criterios de selección, podemos utilizarla en depresión leve, moderada, manejos ambulatorios o hospitalarios, transición de rol, experimentación de un conflicto reciente, reacción adversa al duelo, aislamiento con o déficit de habilidades sociales. Algunos criterios de exclusión de la terapia: la psicosis, la depresión múltiple por episodios previos y periodos intercríticos cortos. También, la teoría social se basa en la teoría de Meyer, que postula que la psicopatología nace del intento fallido del individuo para adaptarse al entorno psicosocial. La respuesta de estas personas está predeterminada por previas experiencias personales y por sus relaciones interpersonales. Ya al hablar del método de la terapia interpersonal, hace hincapié en la importancia de definir un periodo de trabajo a fin de establecer una alianza terapéutica positiva y un plan estructurado para una fase inicial, intermedia y determinación psicológico. A continuación, te hablaré de algunas de las fases, tanto fase inicial, fase intermedia y fase final. Al hablar de la fase inicial, en esta fase vamos a realizar un diagnóstico de la depresión y se le informa al paciente. También la identificación y caracterización de los problemas relacionados con el cuadro afectivo, circunstancias de ánimo, funcionamiento social. El terapeuta debe ayudar al paciente a entender el problema que tiene y trazar los objetivos específicos para resolverlos. Se establecen objetivos generales que se subdividen en objetivos más específicos, y se comienza por el aspecto que el paciente considera más importante. Dentro de las tareas específicas para la fase inicial: lidiar con la depresión. Acá se hace revisión de síntomas, asignación de un nombre al síndrome afectivo ansioso, explicación de la condición y de su tratamiento y valoración de la medicación. La relación entre la depresión en el contexto interpersonal, la revisión de relaciones interpersonales y pasadas, determinar las interrelaciones con las personas significativas, expectativas y grado de satisfacción y posibles cambios que puedan incorporar en la relación. Identificar el problema inicial, determinar el problema asociado con la situación actual, trazar objetivos del tratamiento con base en los factores relevantes de la relación y cómo se pueden cambiar. Explicación de los conceptos de la terapia impersonal y el contrato. Describir los procedimientos y los aspectos prácticos de la terapia. En esta fase también se puede hacer la exploración inicial del problema, el enfoque en las expectativas y percepción del cliente. Discusión de opciones para manejar la situación e implementación de un nuevo comportamiento. Al hablar específicamente del duelo, ¿qué podemos realizar?
intervenciones de duelo con resolución retrasada o respuestas disfuncionales. Nuestro objetivo será facilitar el proceso de aceptación y restablecimiento de interés por las relaciones que sustituyan lo perdido. Dentro de las estrategias será la revisión de sentimientos y asociadas con la asociación temporal con la pérdida en cuestión, reconstrucción de la relación con el paciente y con el fallecido, una descripción de secuencia y consecuencias de los eventos que se dieron antes de la pérdida, durante y después de esta, la muerte y revisión de nuevas estrategias de relación con terceros. También se fomenta lo que es trabajar las disputas interpersonales. Para una breve definición, se define como una disputa impersonal como una situación entre el paciente y una figura con la que existen expectativas no recíprocas en torno a su relación, que pueden ser algunas categorías de conflictos. Dentro de la fase intermedia, los objetivos son identificar la disputa y escoger el plan de acción y modificar las expectativas de la mala comunicación. Como estrategias, se puede hacer revisión de síntomas afectivos, establecer relaciones temporales entre los síntomas y la disputa, determinar el patrón de las disputas, incremento, descensos, la comprensión de cómo las expectativas no recíprocas de los roles se relacionan con la disputa, señalar los parámetros con otras relaciones y medios de perpetuar la conducta. Al hablar de la transición de los roles, cambio rápido hacia un nuevo rol, y como objetivos entre la aceptación del nuevo rol y visualización como un evento positivo mediante el dominio del nuevo papel que desempeña el paciente. Las estrategias, hablamos de revisión de síntomas afectivos, establecimiento de la relación entre la aparición de los síntomas con la dificultad para enfrentar los cambios recientes, determinación tanto de los aspectos positivos como las nuevas oportunidades, como los negativos, los nuevos roles, los viejos y la exploración de los sentimientos de pérdida y cambio, la estimulación de la descarga apropiada del afecto, así como el desarrollo de la red social. Durante esta fase también podemos trabajar los déficits de manera interpersonal, como estos pueden ser la ausencia de habilidades sociales que generan relaciones inestables, lo que lleva al aislamiento del paciente, un menor funcionamiento del paciente que en casos exteriores, el trabajo basado en relaciones previas porque por lo general no tienen relaciones actuadas importantes. El terapeuta debe adoptar una posición más activa y directa, y dentro de los objetivos estará la disminución del aislamiento social y la estimulación de nuevas relaciones. Como estrategias podemos realizar la revisión de síntomas afectivos, establecer relaciones temporales entre inicio de síntomas y aislamiento social, determinar grado de relaciones previas significativos, tanto positivas como negativas, para establecer los patrones repetitivos mediante la interacción con el terapeuta y con otras personas significativas. Durante la fase de terminación, las últimas 2 sesiones tendrán como objetivos la discusión explícita acerca de la determinación de tratamiento, la explicación de la posible que se experimente un periodo de duelo y reflejar la capacidad para conocer y reconocer y manejar los problemas, además del planteamiento de estrategias para enfrentar en el nuevo futuro situaciones adversas. Si el paciente continúa con síntomas depresivos, se debe considerar grados de hospitalización y replantear el tratamiento. Tradicionalmente, la terapia interpersonal se ha empleado en el tratamiento de cuadros depresivos, donde se sustenta el grueso de sus hallazgos. Sin embargo, durante los últimos 30 años ha sido una de las estrategias más utilizadas en el mundo, incluso en medios económicamente desfavorecidos. También se ha comprobado su eficacia en el tratamiento de la fobia social, síndrome de estrés postraumático y poblaciones específicas como de mujeres deprimidas, como lo son los estados perimenopáusicos, el embarazo y el posparto. Al emplear la terapia impersonal durante las fases de mantenimiento de la depresión, al menos 2 veces al mes se logra mantener al paciente en remisión hasta 2 años después del inicio del episodio. En un estudio reciente, Frank y colaboradores evaluaron la terapia interpersonal durante la fase aguda y de mantenimiento de la depresión. El análisis final confirmó la efectividad de la monoterapia durante la fase de mantenimiento, pues al combinarse con farmacoterapia reduce significativamente las caídas. Se confirma entonces que es suficiente realizar 1 o 2 sesiones mensuales de la terapia interpersonal en la fase de mantenimiento en pacientes deprimidos. Otro estudio, como fue el de Schramm y colaboradores, comparó la terapia interpersonal modificada y la farmacoterapia con el cuidado clínico usual y la farmacoterapia. A las 5 semanas hubo mejores tasas de respuestas en el primer grupo, así como en casos de remisión a los 2 o 3 meses. El seguimiento de los 9 meses perdió diferencia significativa. En otras investigaciones,
Participaron 47 madres deprimidas cuyos fines tenían algún diagnóstico psiquiátrico. A ellas se les aplicó terapia interpersonal durante 9 sesiones frente al tratamiento usual. Las madres del primer grupo mostraron reducciones más significativas en la escala de Hamilton para la depresión y mejoraron el funcionamiento mediante la escala global de funcionamiento a los 3 y 9 meses de seguimiento. Por su parte, al aplicar el inventario de depresión de niños, también hubo un descenso en la depresión a los 9 meses en el grupo de los pacientes. Los investigadores concluyeron que existe una relación entre la depresión de la madre y la depresión de los hijos, pues al mejorar las condiciones de la progenitora se mejoran las repercusiones positivas en el descenso. En un estudio piloto con 23 pacientes deprimidos con estatus positivo para VIH, la terapia interpersonal mejoró al trabajar los siguientes aspectos: psicoeducación sobre el rol del enfermo, un abordaje en el aquí y en el ahora, la formulación de los problemas desde una perspectiva interpersonal, la exploración del cambio de los patrones disfuncionales de comportamiento y el enfoque de los 4 elementos de la terapia, incluido el manejo del duelo por la pérdida de salud, así como la confianza que tuvieron delante de los terapeutas de los casos. En el caso de duelo se trabaja específicamente en la pérdida de la relación significativa y de una parte de la identidad del paciente. La idea es reconstruir la relación de una forma no idealizada, tanto en aspectos positivos como en aspectos negativos. También se promueve la clarificación de catarsis y restablecimiento de nuevas relaciones e intereses. En el duelo patológico, la muerte del ser querido se vuelve desbordante afectivamente. El mayor conocimiento que se tenga en estas reacciones, junto al fortalecimiento de la red de apoyo social, contribuye a la recuperación del usuario. Un duelo también genera la necesidad de intervenir en otros aspectos abordados por la terapia interpersonal, la transición de roles. Lo anterior se genera luego de los cambios internos por la muerte de uno de los seres queridos. Por lo tanto, se ve obligada a asumir las nuevas responsabilidades producto del intercambio de interacciones que se generan secundariamente. De esta manera, el trabajo se centra en reconocer los aspectos positivos y negativos de los roles, intentando brindar un sentido mayor de comodidad y control de la nueva exposición. El explorar pensamientos, sentimientos, expectativas y comportamientos del paciente frente al terapeuta permite establecer un patrón definido de interacciones a las que recurre el usuario. De esta forma, se trabaja en reflejar los elementos que podrían interferir con las relaciones sociales y secundarias y generar síntomas psiquiátricos. En los casos de la muerte por suicidio, existe una mayor probabilidad de que los sobrevivientes experimenten un duelo patológico. Los sentimientos específicos de esta condición, al compararlos con otras muertes violentas, son principalmente la vergüenza y el repasar continuamente el hecho de las posibles causas. De forma secundaria, se genera aislamiento en la mayoría de las familiares. Teóricamente, la terapia interpersonal sería ideal en estos casos. A pesar de lo anterior, un estudio que comparó la terapia interpersonal con estrategias cognitivo-conductuales en casos de muertes violentas, incluidos los suicidios, encontró una mejoría con las segundas. Lo inverso ocurrió únicamente cuando el fallecimiento ocurrió en los niños. En el caso de pacientes con cáncer, donde el duelo se manifiesta, al menos en parte, cuando el paciente percibe una pérdida de las interacciones sociales, productos de visualizarse distintos de los demás y de la menor cantidad y calidad de tiempo que se comparte con amigos y familia, se ha sugerido reforzar los lazos sociales, trabajar las ideas de aislamiento del mundo y por lo tanto reducir el alto riesgo de condiciones psiquiátricas que afectan el pronóstico del usuario. En esta población también se hace hincapié en la transición de disputa de roles que se experimentan en el entorno que rodea al usuario. Algunos autores han propuesto utilizar escalas que logren discernir quiénes se preparan adecuadamente para el duelo de esta población. Dentro de la revisión de la literatura, Ralnan y colaboradores para el Instituto Cochrane sobre las intervenciones de comunicación en niños y adolescentes con cáncer, llegó a la conclusión que no han sido suficientemente estudiadas. Los escasos hallazgos sugieren que en algún beneficio al brindar información sobre la situación, dar apoyo antes del proceso de tratamiento y durante este y aplicar estrategias que faciliten la reintegración de la escuela y las actividades sociales. Los autores sugieren que se requiere mencionar y ampliar investigaciones en estas áreas. A pesar de lo dicho anteriormente, investigaciones psicoterapéuticas tempranas con niños con cáncer se encuentran en alto riesgo emocional. Son defendidas por algunos autores quienes promueven la expresión del duelo a través de las palabras, dibujos y juegos. Cuando se trabaja con duelo con una familia por la muerte de un niño o se debe enfocar la intervención en la desculpabilización de los integrantes del grupo. Partiendo del hecho que algunos pacientes con cáncer no pueden desplazarse para recibir atención psicoterapéutica,
Se ha postulado intervenciones interpersonales e incluye abordajes vía telefónica y en los que participan también familiares comprometidos en el proceso. Los índices de satisfacción han sido buenos, sin embargo, al ampliar la muestra y comparar con este grupo para atención esta técnica determinada. Entre las ventajas que ofrece este tratamiento está incluir a los familiares dentro del proceso terapéutico, el detectar patologías psiquiátricas por lo que no pensaba consultar o que ha sido inadvertida y el evitar traslados de muchas personas que se encuentran débiles físicamente y el poder hablar con un terapeuta desde la comodidad del hogar. En una investigación de German y colaboradores participaron a 95 adultos con duelos complicados a quienes se les asignó terapia cognitivo-conductual o interpersonal. La finalidad era cuantificar las mejorías en el trastorno del sueño utilizando el Picture Sleep Quality Index, llamado la atención que a pesar de que tuvo una mejoría clínica significativa en la gravedad del duelo con ambas intervenciones, la mala calidad del sueño se mantuvo. Los investigadores concluyeron que este elemento al menos es parcialmente independiente del duelo y que por lo tanto es abordarlo individualmente. Lo anterior, lo propuesto por Reynolds y terceros colaboradores, quien sugería el autorreporte como una forma de cuidar el patrón del sueño en adultos mayores. Hemos llegado al fin del podcast. No olvides dejar tus comentarios, son de vital importancia para mejorar día a día nuestros contenidos. Te agradecemos que te hayas tomado todo el tiempo de escucharlo. Recuerda activar la campanilla para recibir las notificaciones cuando creemos un nuevo contenido de tu interés. Para este podcast se acompañó Fernando Romero. Nos veremos en una próxima ocasión. Hasta pronto.